Bueno, vamos a ver cuadrado y cubo de un binomio. Vamos a empezar con el cuadrado de un binomio. ¿Cómo resolver un paréntesis con dos términos? Que de hecho de ahí viene la palabra binomio. Bi es 2 y nomio es término de dos términos. El cuadrado de dos términos. Acá está el cuadrado de dos términos. ¿Cómo podemos resolver cuando tenemos una expresión como esta? Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado. Vamos a utilizar la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Esto es una fórmula, por eso yo puse los paréntesis en blanco, porque lo que quiero aclarar es que esto que va a ir adentro de los paréntesis depende de cuáles sean estos dos términos. A este lo vamos a llamar primer término, a este lo vamos a llamar segundo término. Y eso es lo que va a ir completado acá, que después vamos a ir haciendo unos ejemplos. Esto es muy sencillo. Esto es para resolver por fórmula. La fórmula del trinomio cuadrado perfecto es el primer término, lo voy a hacer con color, así queda destacado. El primer término al cuadrado, por lo tanto, a elevado al cuadrado, porque este es el primer término, más el cuadrado del segundo término, que es b, más el doble producto, por eso es 2 por, el doble producto del primero por el segundo. Entonces, de esta manera quedan expresados tres términos. Este a al cuadrado, que si es una parte, si es literal, no lo vamos, digamos, a resolver, si no lo vamos a dejar expresado. Y si llega a ser un número, ahora vamos a ver los ejemplos, se resuelve. Pero en realidad la fórmula del cuadrado binomio es el primer término al cuadrado más, recuerden que acá siempre es más, el segundo término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Y después esto se va a resolver, pero siempre, chicos y chicas, siempre van a quedar tres términos. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro porque la multiplicación junta, digamos, une. Entonces, esto es todo un término que después vamos a resolver. Lo que está en negro es la estructura del cuadrado de un binomio. Lo que está en naranja es lo que va a ir cambiando según sea este término o este término. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer x más 3 elevado al cuadrado. Bien, lo vamos a resolver por la fórmula. Entonces, vamos a preparar la estructura. Este al cuadrado, más el otro al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, voy a completar el primer término al cuadrado, que es x, el segundo término al cuadrado, que es 3, y el doble producto de ellos dos. Lo que está en naranja, entonces, es lo que decíamos antes, es lo que va a ir dependiendo, digamos, de del primer y segundo término. Ahora resolvemos x elevado a la 2, queda expresado como x al cuadrado, más 3 elevado a la 2, 9, más 2 por x por 3. ¿Cuánto es 2 por x por 3? 6x, porque esto se multiplica, no es una distributiva. Recordemos que no es una distributiva porque para poder distribuir este 2 deberíamos hacer, debería haber un más o un menos acá, O sea, si fuera así con un más o un menos, entonces sí distributiva. Recordemos que la multiplicación, por ejemplo, si lo reemplazamos por números, y acá fuera un 4, es 2 por 4, 8, 8 por 3. No es 2 por 4 y 2 por 3, No es distributiva. Entonces esto es 2 por 3, 6x. Y acá quedan los tres términos, ya que este término tiene x a la 2 y este término tiene x solo. Y recuerden que no se pueden sumar o restar a menos que tengan la misma parte literal que acá no tienen. Esta x está elevada a la 2, esta x está elevada a la 1. De todos modos, está interesante resaltar acá que justamente el resultado del cuadrado de un binomio es un trinomio. Repito, el cuadrado de un binomio da como resultado un trinomio. ¿Qué significa trinomio? Tres, nomio, términos. Tres términos. Siempre el resultado del cuadrado de un binomio
van a ser 3 términos. Ojo, a ver, siempre que estos 2 términos sean distintos, digamos, que no sean iguales. Ahora podríamos hacer un ejemplo con números y van a ver que no me queda queda un trinomio porque después se puede resolver. Repito, queda un trinomio cuando estos 2 términos no tienen la posibilidad de poder sumarse o restarse. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo a cuadrado menos 4 al cuadrado. Vamos a agregar un negativo y vamos a agregar un término con exponente, que ese exponente es lo mismo, 2, 4, 6, cualquier exponente. Vamos a poner un 3 mejor, para poder hacer énfasis en la propiedad que vamos a aplicar, para que no se confunda. Bien, vamos a armar la estructura. Esto sería el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Muy bien. Esa estructura va a estar siempre, repito, Ahora completamos. Sería el primer término a la 3. El segundo término, presten atención acá, y les voy a poner ojo, ojo. Porque cuando acá hay un negativo, ese signo es del 4. Por lo tanto, el primer término es a la 3, el segundo término es menos 4. Cuando hay un negativo lo tengo que tener en cuenta acá para el paréntesis. Entonces, esto es el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término, con su signo. Y por eso es muy importante poner los paréntesis, porque si no me quedan 2 signos juntos, o puedo caer en el error de dejar el menos afuera y elevar solo el 4. Acá, en este caso, es menos 4 elevado a la 2, está elevado el signo también. Bien, por eso es importante la estructura, hasta que nos acostumbremos a realizar cuadrados de un binomio. Y acá el doble producto del primero por el segundo. ¿Ven? Como el segundo mantengo también el signo negativo. Y ahora vamos a resolver según las propiedades de las operaciones. En este caso, recuerden que 2 potencias, por la propiedad de potencia de otra potencia, cuando una base tenía 2 potencias, esas 2 potencias se multiplicaban. Por lo tanto, esto queda a elevado a la 6. Por eso lo cambié y no quería que sea 2, porque si acá hubiera sido un 2, acá era un 4, pero en realidad no sé si 4 viene de la suma o de la multiplicación. Puedo entrar en la duda. Entonces pongo 3 para que vean bien que es 3 por 2, 6. Se multiplican. Acá aplico también la definición de potencia y fíjense acá que esto es más 16. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 4 da siempre positivo. Nunca un número elevado a una potencia par puede dar negativo. Siempre elevado a una potencia par da positivo. Entonces pongo un solo signo, porque si esto me queda positivo, más por más me da más. Acá también quiero que veamos de no caer en el error de querer hacer más por menos primero y después elevar. Porque a pesar de que nos puede llegar a dar igual o no, estamos errando el camino. Cuando es así, primero se resuelve la potencia y luego me fijo el signo que tengo adelante. En este caso no va a cambiar. Bien, y acá, tal como lo marqué acá, tenemos que ver qué nos da todo este término, porque ahora hay un negativo. Es todo este término. Acá porque eran positivos y acá también positivo. Más por más siempre da más. Pero en este caso, más por menos me da menos. 2 por 4 me da 8 y el A3 queda como está porque no se multiplica por ninguna otra expresión. Acá tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Ya vamos, más adelante vamos a ver por qué se llama cuadrado perfecto. Por ahora solo trinomio. 3 términos para el trinomio. Bien, quería mostrarles simplemente un ejemplo, por ejemplo, con números, para demostrar que esto, digamos, esto y esta expresión final son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo con números. Por ejemplo, 5 más 2 elevado al cuadrado. Si yo aplico el trinomio cuadrado perfecto, voy a hacer esto, que es la estructura, 2 por esto, por esto. Esto como yo les decía antes. En este caso, ¿hace falta aplicar esto? No, obviamente, porque acá hago 7.
7 al cuadrado me va a dar 49. O sea, lo que yo voy a demostrar con esta fórmula es que si yo resuelvo esto me da 49. Si aplico el trinomio también. La pregunta es, ¿tengo que aplicar el trinomio? No, ¿por qué? Porque anteriormente habíamos dicho que este trinomio se aplica cuando estos términos no se pueden ni sumar ni restar y necesito resolver este cuadrado. Por lo tanto, para resolver este cuadrado necesito la fórmula. Pero en este caso, que puedo resolver, lo resuelvo. Pero vamos a mostrar que es equivalente resolver que aplicar el trinomio. Acá iría un 5, acá iría un 2, acá iría un 5 y acá iría un 2. Entonces, 5 al cuadrado es 25, más 2 al cuadrado es 4, más 2 por 5, 10, 10 por 2, 20. 25 más 4 más 20 da 49. Entonces, lo que queremos demostrar es que estas dos expresiones son equivalentes. Bien, de la misma manera que vimos cuadrado de un binomio, ahora vamos a desarrollar el cubo de un binomio. Como lo dice la palabra, cubo es un término que está elevado a la 3 y de un binomio porque tiene los dos términos, que esos dos términos son no semejantes. Para desarrollar suma o resta, cubo de suma o resta, vamos a aplicar una fórmula que es muy parecida a la del cuadrado y es la siguiente. El primer término elevado al cubo más el segundo término elevado al cubo más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado. Vamos a analizar un poquito esta fórmula. Bueno, primero los cuadrados de ambos términos. Recordemos primer término y segundo término. Primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado. El triple producto de, fíjense que acá es el triple producto no del primero por el segundo, sino del primero al cuadrado por el segundo. Y acá al revés, el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. A ver, ¿qué significa esto? Que primero voy a tener que resolver el cuadrado de este término y después multiplicarlo por esto, porque la potencia es prioritaria. ¿Qué significa este término? Primero voy a resolver el b al cuadrado y luego lo voy a multiplicar por el 3 por a. Esto es la estructura de la fórmula del cubo de un binomio. Fíjense que otra vez lo que está en negro es la estructura. Lo único que nosotros hacemos es completar con el primer y el segundo término. Bien, y para que vean, el resultado del cubo de un binomio se llama cuatrinomio cubo perfecto. ¿Por qué? Porque se llama cuatrinomio, que viene como antes. Lo voy a anotar acá. Cuatrinomio, que viene de cuatri, que es 4 términos, y nomio, que es términos. O sea, acá tenemos el primero, el segundo, todo este es el tercero y todo este es el cuarto. Por lo tanto, cuando desarrollemos algún cubo que no sean de términos semejantes, el resultado nos van a quedar 4 términos. Se llama cuatrinomio cubo perfecto. Más adelante vamos a ver por qué se le dice perfecto. Cuatrinomio ya sabemos, cubo ya sabemos, después vamos a ver por qué se le dice perfecto. Muy bien, entonces vamos al ejemplo. Miren, x más 3 elevado al cubo. Lo que vamos a hacer primero es anotar la estructura. Esto siempre es hasta que nos familiarizamos con la fórmula. Después no hace falta hacer la estructura si no lo podemos hacer directamente. Pero es importante al principio que visualicemos bien cuál es la estructura. Y ahora completamos con los términos. El primer término y el segundo término. El primer término y el segundo término. El primer término y el segundo término. Por supuesto que acá vamos a trabajar las multiplicaciones y lo que les quería decir es, si yo acá en esta parte, en vez de hacer el triple del primero al cuadrado por el segundo, hago el triple del primero por el segundo al cuadrado y después hago obviamente se pueden intercambiar de lugar por la propiedad conmutativa de la suma. O sea que es lo mismo, inclusive si pongo después pongo después pongo y al final pongo es lo mismo. Muchos autores, tanto el cubo como el cuadrado de un binomio, primero ponen el primer término, después ponen estos dos, en este caso, y después ponen al final. Muchos autores trabajan así.
pero de todos modos, sabiendo que la suma es conmutativa, lo pueden manejar como más cómodo les parezca. Bueno, ahora vamos a resolver entonces. El primer término x a la 3 queda expresado como x a la 3. Bien, ojo los signos. Acá vamos a poner un más porque obviamente esto es positivo, o sea que no va a salir de ningún lado un negativo. Y realizamos 3 a la 3, que es 27. Antes de poner, acá quiero que prestemos atención, antes de poner un signo me fijo que no haya ningún negativo. Si no hay ningún negativo no tengo problema, voy a poner un positivo. En caso que haya un negativo voy a tener que pensar un poquito las propiedades. Bien, acá detengámonos porque primero hay que resolver o pensar en ese término al cuadrado y luego resolver los otros dos factores. Por lo tanto, acá tengo x elevado al cuadrado y tengo 3 por 3. Entonces acá fácilmente sabemos que 3 por 3 es 9 y x al cuadrado queda expresado. No me tengo que olvidar de la parte literal. En cambio, en este término volvemos a poner el más porque son todos positivos. En este término hay que tener cuidado porque primero tengo que resolver el 3 elevado al cuadrado con el 3 y después la x. Entonces, ojo acá, porque ¿qué pasa? Como la x está sola y hago 3 al cuadrado 9 por 3, 27, corro riesgo de olvidarme esa x. Entonces, siempre lo vamos a hacer en el segundo ejemplo. Recomiendo primero poner la parte literal y luego después el número, o por lo menos después revisar que esté todo. Bueno, muy bien, fíjense que acá queda 1, 2, 3 y 4 términos del cuatrinomio y que los 4 términos son no semejantes, o sea, no son semejantes. Este tiene x, este tiene x a la 2, este tiene x a la 3 y este tiene 27. Muy bien. Bueno, acá le voy a agregar un 2 a este ejemplo como para que también trabajemos la potencia. Muy bien. Armé el esquema del otro ejemplo. Fíjense, estos dos son los términos, los dos son negativos, entonces ahora muy cuidadosamente vamos a trabajar con esos dos términos. Primer término, segundo término, acá lo pongo, segundo término, primer término al cuadrado, segundo término. Voy a borrar acá para que se vea bien, segundo término. Y luego, primer término otra vez y segundo término al cuadrado. Bien, vamos a trabajar entonces un poquito cada uno de los términos. Menos 1/2 al cubo, ustedes lo pueden hacer con calculadora teniendo en cuenta que hay que poner los paréntesis cuando hay negativos. Entonces, en la calculadora ingresarían paréntesis, menos 1/2, cierro paréntesis elevado a la 3. Eso les va a dar menos 1/8. Muy bien, esto es lo que yo les decía acá. Este más, que es el de la fórmula, nunca va a cambiar el signo del resultado de esto. Entonces yo con saber qué signo da esto ya lo puedo poner acá abajo, porque el más confirma ese signo, no lo cambia. Entonces pensar que este 3 del cubo está afectando al menos al 2 y al x a la 2, afecta a todo. Entonces hay que pensar, ese menos 2 elevado al cubo da menos 8. También lo pueden hacer con la calculadora ingresando paréntesis, menos 2, cierro paréntesis al cubo. Pero ojo cuando trabajamos con calculadora, porque puedo llegar a hacer la cuenta y olvidarme después de la parte literal. Tengo que prestar atención que este 3 afecta al 2 y afecta al x cuadrado. Por lo tanto, acá tengo que aplicar lo que aplicamos en el ejemplo anterior del cuadrado, la potencia de otra potencia. Esto es 2 por 3, 6. Potencia de otra potencia. Bien, vamos a estos dos que hay que tener un poco más de paciencia. Habíamos dicho entonces que primero hay que resolver el término al cuadrado antes que los otros. Entonces, lo pueden hacer por parte si no lo hacemos mentalmente. Con calculadora, esto sería así. 3 por, abro paréntesis, menos 1/2, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, por, abro paréntesis, menos 2 y cierro paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Es que si trabajamos con la calculadora, puedo cometer el error de hacer esto por menos 2 y olvidarme de la x. Entonces, lo primero que puedo hacer es escribir esa parte literal, que es la que me va a quedar x al cuadrado, solito, porque no está elevado a la nada. Entonces, en realidad está elevado a la 1. Bien, entonces pongo esa parte literal para no olvidármela. Y después lo otro lo trabajo con calculadora.
Esto sería menos 1/2 al cuadrado por 3 por menos 2. Bueno, esto sería 3 por menos 2 da menos 6. Y esto va a dar positivo, porque menos por menos da más. O sea que me queda menos por más, esto me va a dar negativo. Y me da 6 por 1/2, 3. Esto me da 3x a la 2. ¿Está bien? Y acá hacemos lo mismo. Tenemos que pensar primero en el término del cuadrado. Por lo tanto, yo me lo puedo, si quiero, anotar chiquitito al lado. ¿Cuánto da esto? Esto elevado a la 2 da 4 positivo x a la 4. Si ustedes van a trabajar con calculadora, tienen que hacer 3 por menos 1/2 entre paréntesis por menos 2 entre paréntesis al cuadrado. O sea, con la calculadora tengo que cerrar el paréntesis acá y elevar al cuadrado. Acá y elevar al cuadrado. Esto por esto por esto. Entonces la calculadora nos va a devolver 4 menos 6x a la 4, que viene de acá, el x a la 4. Viene del 2 por 2. Muy bien, entonces ahí tenemos los 4 términos, del cuatrinomio y ninguno de ellos es semejante, por lo tanto queda expresado así.